Hoy cerramos el segundo día de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 2025, y en este video haremos un repaso completo y detallado de la tabla de posiciones de todos los grupos, mostrando cómo quedaron las posiciones y cuáles selecciones avanzan directamente o aún mantienen opciones de clasificar como uno de los mejores terceros. No olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte nada del Mundial Sub-20. Activa la campanita y déjanos en los comentarios a qué selección estás apoyando. La selección de Japón no le dio ninguna oportunidad a Nueva Zelanda y se impuso de forma categórica por 3-0, dominando el partido de principio a fin. Japón entró al campo ya clasificado para la siguiente fase y, con esta contundente victoria, aseguró el primer lugar del grupo, confirmando su excelente campaña. Para Nueva Zelanda, la situación era de vida o muerte, el equipo necesitaba ganar para avanzar a los octavos de final, pero esta dura derrota por 3-0 los eliminó del torneo. En un partido muy disputado, Egipto consiguió una victoria crucial sobre Chile por un marcador de 2-1. A pesar de la derrota, la selección de Chile logró avanzar a la siguiente fase de la competición. Para la selección de Egipto, esta importante victoria significó terminar la fase de grupos en la tercera posición. Ahora, el equipo depende de los resultados de los otros grupos para saber si podrá clasificarse como uno de los mejores terceros. En un enfrentamiento directo que definía el liderato del grupo, Ucrania superó a Paraguay por un marcador de 2-1. Con esta victoria, Ucrania alcanzó los 7 puntos y confirmó el primer lugar del grupo de forma incontestable, asegurando su clasificación directa a los octavos de final. Para Paraguay, a pesar de la derrota, el equipo logró mantenerse en la segunda posición con 4 puntos, lo que también fue suficiente para asegurar la clasificación directa a la siguiente fase. Corea del Sur consiguió una victoria fundamental sobre Panamá por 2-1. Este resultado fue vital para Corea del Sur. La victoria llevó al equipo a los 4 puntos, igualando la puntuación de Paraguay. Sin embargo, al finalizar en tercer lugar, Corea del Sur ahora necesita esperar la definición de todos los otros grupos para saber si avanzará como una de las 4 mejores selecciones en tercera posición. Para Panamá, la derrota selló su eliminación, finalizando el torneo en el último lugar del grupo con solo un punto. La selección de México obtuvo una victoria por la mínima, pero fundamental, sobre la ya clasificada Marruecos, por 1-0. Este resultado fue de extrema importancia para México. Con los 3 puntos, el equipo alcanzó los 5 puntos, finalizando la fase de grupos invicto y asegurando la segunda posición, que le otorga la clasificación directa a los octavos de final. Para Marruecos, que ya tenía su pase asegurado, la derrota no le costó el liderato del grupo, el cual finalizó con 6 puntos. En un duelo decisivo entre dos potencias, España se impuso a Brasil, ganando por 1-0. La victoria le da a España una vida extra en el torneo. El equipo alcanzó los 4 puntos y consiguió la tercera posición del grupo. Ahora, los españoles deben esperar la conclusión de los otros grupos para saber si lograrán clasificarse como uno de los mejores terceros. Para Brasil, la derrota selló una participación desastrosa en el torneo. Con solo un punto en 3 partidos, la selección brasileña terminó en el último lugar del grupo y fue eliminada de manera temprana. En el grupo A, Japón continúa mostrando su solidez en el torneo. Con 9 puntos tras imponerse 3-0 a Nueva Zelanda en la última jornada, la selección asiática concluye la fase de grupos con 3 victorias, 7 goles a favor y ninguno en contra, asegurando su lugar en los octavos de final como líder indiscutible. Chile finaliza en segunda posición con 3 puntos, tras caer 2-1 frente a Egipto en la última jornada. Con una victoria y 2 derrotas, y un registro de 3 goles a favor y 5 en contra, la Roja logró asegurar su pase directo a los octavos de final a pesar de no tener una campaña destacada. El equipo mostró determinación y algunos momentos de buen fútbol, consiguiendo la clasificación y cerrando la fase de grupos con la motivación necesaria para afrontar la siguiente ronda. Egipto termina en tercer lugar con 3 puntos, tras vencer 2-1 a Chile en la última fecha. Con una victoria y 2 derrotas, 3 goles a favor y 5 en contra, la selección logró un triunfo crucial que le mantiene con opciones de avanzar como uno de los mejores terceros. Su triunfo frente a Chile resultó crucial, mostrando orden y eficacia en los momentos importantes, lo que mantiene al equipo en buena situación para pelear por un lugar en los octavos, dependiendo de cómo terminen los demás grupos. En el último lugar, Nueva Zelanda cierra con 3 puntos, tras la derrota 3-0 frente a Japón, con 3 goles a favor y 6 en contra, y una diferencia de -3. La selección oceánica queda eliminada del torneo, concluyendo su participación sin posibilidad de avanzar. En resumen, Japón avanza como líder del grupo con una campaña perfecta. Chile asegura su pase a octavos pese a un rendimiento irregular. Egipto dependerá de otros resultados para avanzar como mejor tercero, y Nueva Zelanda queda eliminada. En el grupo B, la fase de grupos concluyó con encuentros muy disputados que definieron quienes avanzan a los octavos de final. Ucrania se asegura el primer lugar del grupo tras derrotar 2-1 a Paraguay en la última jornada. Con 7 puntos obtenidos gracias a 2 victorias y un empate, sumando 5 goles a favor y 3 en contra, el equipo mostró un rendimiento consistente y un buen equilibrio entre defensa y ataque, garantizando su pase directo a la siguiente ronda como líder del grupo. Paraguay se queda con la segunda posición tras sumar 4 puntos, producto de una victoria, un empate y una derrota, con 4 goles anotados y 4 recibidos. Aunque no pudo pelear por la cima, su campaña fue suficiente para asegurar la clasificación directa a los octavos, demostrando competitividad y eficacia en los momentos clave. Corea del Sur termina en tercera posición, también con 4 puntos, luego de vencer 2-1 a Panamá. Con una victoria, un empate y una derrota, y 3 goles a favor y 3 en contra, su desempeño le deja con opciones de avanzar como uno de los mejores terceros, dependiendo de los resultados de los demás grupos. Su triunfo final fue decisivo para mantener viva la ilusión de avanzar. Panamá, en cambio, concluye en último lugar con solo un punto, tras perder 2-1 ante Corea del Sur.
Con ninguna victoria, un empate y 2 derrotas, y un registro de 4 goles a favor y 6 en contra, queda eliminada del torneo. A pesar de luchar y mostrar carácter, sus resultados no fueron suficientes para continuar en la competencia. En resumen, Ucrania avanza como líder, Paraguay asegura su lugar directo, Corea del Sur esperará su oportunidad como mejor tercero y Panamá queda fuera del torneo. En el grupo C del Mundial Sub-20, la fase de grupos llegó a su fin con emociones fuertes y definiciones hasta el último momento. En lo más alto terminó Marruecos, que, pese a caer 1-0 ante México en la última jornada, cerró la fase de grupos como líder. La selección ya estaba clasificado antes de este partido gracias a sus 2 victorias previas, y aún con la derrota mantiene su condición de equipo más sólido del grupo. Con 6 puntos en 3 encuentros, 4 goles a favor y 2 en contra, Marruecos avanza a octavos mostrando un fútbol equilibrado, disciplinado y eficaz. Demostrando que puede competir de igual a igual con cualquier rival en el torneo. En la segunda posición aparece México, que consiguió la victoria que necesitaba. El triunfo 1-0 sobre Marruecos fue clave para que el Tri asegurara su clasificación a los octavos de final. Con 5 puntos producto de una victoria y 2 empates, el equipo mexicano mostró gran carácter y mejoría defensiva en el momento decisivo. Después de 2 empates llenos de goles, México supo imponerse en un partido de máxima presión y se mete entre los 16 mejores del Mundial Sub-20. España finalizó en el tercer lugar, con 4 puntos, tras vencer 1-0 a Brasil en la última jornada. La selección española, que había mostrado altibajos en los primeros partidos, respondió cuando más lo necesitaba y mantiene vivas sus esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros. Con 3 goles a favor y 4 en contra, los españoles deberán esperar los resultados de otros grupos para saber si continúan en competencia. Por último, Brasil se despide del torneo tras una campaña decepcionante. Con apenas un punto en 3 partidos, la selección brasileña terminó en el último lugar del grupo y quedó eliminada de manera temprana. La falta de regularidad y de solidez defensiva pasó factura, y la eliminación supone un duro golpe frente a las altas expectativas que se tenían de la canarina. Así, el grupo se llegó a su cierre con una definición emocionante, Marruecos confirmó su liderazgo pese a la derrota, México logró el triunfo que necesitaba para clasificar. España se mantiene con esperanza a la espera de otros resultados, y Brasil quedó fuera del Mundial tras una campaña para el olvido. En el grupo D del Mundial Sub-20, la fase de grupos ha llegado a su fin, dejando emociones y posiciones definidas para todos los equipos. En lo más alto aparece Argentina, que aseguró su lugar en los octavos de final tras un inicio perfecto y la victoria 1-0 frente a Italia. Con este triunfo, la albiceleste concluye la fase de grupos como líder del grupo con 9 puntos, sumando 8 goles a favor y solo 2 en contra durante el torneo, demostrando dominio y consistencia en cada acción. Argentina se perfila como la gran favorita del grupo, consolidando su primer puesto y avanzando con autoridad a la siguiente fase. En la segunda posición se encuentra Italia, que pese a la derrota ante Argentina, logra avanzar con 4 puntos acumulados. Su campaña combina solidez táctica y equilibrio en todas las líneas, con 3 goles a favor y 3 en contra, suficientes para asegurar la clasificación directa a los octavos de final. Italia termina segunda y mantiene expectativas de competir fuerte en la siguiente fase. El tercer lugar es para Australia, que venció 3-1 a Cuba en la última jornada. Con esta victoria, suma 3 puntos y logra asegurar su posición como uno de los mejores terceros del grupo, manteniendo opciones de avanzar dependiendo de los resultados de otros grupos. Por último, cierra la tabla Cuba, que quedó eliminada tras la derrota 3-1 frente a Australia. Con solo un punto y sin posibilidades de avanzar, la selección cubana concluye su participación en el torneo, enfrentando desafíos que le servirán de experiencia para futuras competiciones. En resumen, Argentina avanza como líder del grupo, Italia asegura su pase a octavos en segunda posición, Australia se queda con el tercer puesto y dependerá de otros resultados para avanzar, y Cuba queda eliminada. En el grupo E del Mundial Sub-20, la fase de grupos se acerca a su cierre, con Estados Unidos mostrando un rendimiento sólido. Sudáfrica sorprendiendo con consistencia y Francia intentando recuperarse tras un inicio irregular. En lo más alto del grupo, Estados Unidos ha mostrado un rendimiento muy sólido, sumando 6 puntos tras su victoria 3-0 sobre Francia. Su campaña ha combinado un ataque potente con una defensa muy segura, y con una diferencia de goles de más 11, prácticamente asegura su pase a los octavos de final. Como líder del grupo, se ha consolidado como uno de los equipos más difíciles de superar. Y en la última jornada se medirá contra Sudáfrica en un encuentro clave para mantener el invicto y definir quién ocupará el primer lugar del grupo. Sudáfrica ocupa la segunda posición tras iniciar el torneo con un contundente 5-0 sobre Nueva Caledonia, sumando 3 puntos y una diferencia de más 4. Ahora enfrentará a Estados Unidos en un duelo clave, donde necesitará mantener firme la defensa y aprovechar sus oportunidades para asegurar su clasificación. Francia se ubica en tercer lugar con 3 puntos tras perder 3-0 ante Estados Unidos. Aunque empezó el torneo con un triunfo 2-1 sobre Sudáfrica, todavía necesita mejorar en ataque y defensa. En la última jornada se enfrentará a Nueva Caledonia y deberá ganar por una amplia diferencia de goles si quiere depender únicamente de sí misma para avanzar, sin tener que esperar los resultados del partido entre Sudáfrica y Estados Unidos. Nueva Caledonia termina en el último lugar tras caer 5-0 frente a Sudáfrica, sin haber sumado puntos y con una diferencia de goles de menos 13. Aunque ya está fuera de la competencia, su último encuentro será una oportunidad para cerrar el torneo con orgullo y buscar una mejor presentación. En el grupo F, la fase de grupos llega a su desenlace y todo se definirá en la última jornada. Colombia y Noruega buscan consolidar su pase a los octavos, mientras que Nigeria intentará mantener viva la ilusión de avanzar. Colombia lidera la tabla con 4 puntos tras un empate 0-0 ante Noruega. Aunque no logró marcar en su último partido, ha mostrado una defensa sólida y un juego consistente. En su próximo encuentro contra Nigeria, un triunfo o incluso un empate le permitirá asegurar su lugar en la siguiente fase.
mientras que una derrota podría complicar su clasificación y obligarla a depender de otros resultados. Noruega, también con 4 puntos, ha demostrado un equipo equilibrado y bien organizado, manteniéndose cerca del liderazgo del grupo. Su último partido frente a Arabia Saudita será clave, un empate o victoria le asegura el pase, pero incluso con una derrota podría avanzar si Colombia logra vencer a Nigeria, manteniendo abiertas sus opciones. Nigeria logró subir posiciones gracias a su victoria 3-2 sobre Arabia Saudita, sumando sus primeros 3 puntos. Para avanzar directamente, necesitará derrotar a Colombia, de lo contrario, dependerá de los resultados de otros grupos y podría aspirar a clasificar como uno de los mejores terceros. Arabia Saudita se despide del torneo tras caer 3-2 ante Nigeria. Con ninguna posibilidad de avanzar, su último encuentro servirá para cerrar su participación de la mejor manera posible y buscar una actuación más digna. Con esto finalizamos el segundo día de la tercera jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20 2025. En este video repasamos todas las posiciones de los grupos, mostrando quienes avanzan directamente a los octavos de final y qué selecciones todavía mantienen opciones de clasificar como mejores terceros. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte nada del torneo.